Hermanos, buenas noches. Estamos con ustedes un miércoles más, un podcast más, un video más. Y pues queremos compartir con ustedes Mateo 9, versículo 27 al 38, que vamos a hablar el día de hoy acerca de 2 ciegos, un mudo endemoniado y acerca de predicar el evangelio y tener compasión, ¿vale? Y pues quisiéramos comenzar. Voy a darle lectura, ¿va? Le voy a dar lectura al pasaje para que sepamos de qué estamos hablando. Y es Mateo capítulo 9, versículo 27 al 38. Acuérdense que ustedes tienen que siempre pues confirmar lo que nosotros decimos. Eso es lo que hablaba Pablo. Decía que escudriñaban todo para ver si era sana doctrina, ¿vale? Así que todo lo que digamos aquí está sujeto a comprobación por ustedes, ¿va? Mateo 9, versículo 27, dice: los discípulos preguntaban asombrados. Si estoy en Mateo 9, no, perdón, estoy equivocándome, aquí está. Mateo 9, 27. Cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron: sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que pasó. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. Después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. Cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. La gente que estaba allí se quedó asombrada y decía: nunca se había visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían: si Jesús expulsa a los demonios, es porque el jefe mismo de todos los demonios le da ese poder. O sea, se referían a Belcebú. Jesús, versículo 35, Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y vamos a ver, pues seguimos viendo cómo Jesús hace o realiza hechos de misericordia, de compasión, sanando gente, aunque su propósito principal no era sanar, era venir, ser obediente y morir, y su muerte fue de cruz para perdonar nuestros pecados y hacer justamente venir a sellar un nuevo pacto. Sí, a cumplir una profecía, ¿no? A cumplir una profecía de Daniel 7 y muchísimos otros pasajes en todo el Antiguo Testamento. Jesús, a pesar de eso, o sea, él siguiendo su profecía, siguiendo su camino, siguiendo lo que el Padre ya había determinado para él, en el camino sanaba y tuvo compasión de muchísimas personas, ¿no? Como de nosotros ha tenido compasión. Bueno, eso de que sanaba, predicaba y sanaba, como que, bueno, de hecho, cuando nosotros creemos en Jesucristo, es un evangelio completo, es una obra completa que Dios hace en nosotros, ¿no? Porque, por decir, al sanar nuestra alma, también se sana nuestro cuerpo, porque como la vez pasada que decíamos, muchas enfermedades que tenemos
son por nuestro pecado. Nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro pecado, ¿no? Entonces, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, Él cambia nuestra mente, Él cambia nuestro corazón y por ende cambia nuestro cuerpo. Yo he conocí a varias personas que, por la droga, habían sido muy dañados, porque se drogaban y habían sido muy, muy dañados. Y lo sabemos, vemos personas que les llamamos tontos, ¿no? Pero no por maldad, sino porque su cerebro está dañado. Pero cuando se convierten a Cristo, hasta eso, pues ya no se ve las diferencias, ¿no? Se recuperan, y aún esas personas que se han drogado, o una persona que cuando toma mucho, ¿no? Y pues ya está mal su organismo, su cuerpo, y vemos cómo se recuperan también hasta físicamente, ¿no? Y de que se veían como hasta viejitos, ya hasta rejuvenecen. Entonces, pues sería... Y no todos quieren ser sanados. O sea, ese es el gran misterio. Un gran milagro, pero al mismo tiempo un gran misterio. Porque yo me he encontrado a mucha gente en mi caminar en Cristo que Dios puede restaurar, como dices, hacer una restauración completa, integral, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Pero mucha gente, como aquel hombre que dice que pedía limosnas y que estaba lisiado, y dice que entre tanto que movían y él quería entrar, creo que era Bethesda, ¿no? Me parece. Bethesda, el que estaba, paralítico. Y dice, y le que no había quien lo ayudara. Y le preguntó, ¿quieres ser sano? Dice la Biblia que había una gran multitud, o sea, mucha gente, muchos lisiados, mucha gente que se dedicaba a pedir limosna, estaba ahí. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre paralítico dijo, sí quiero. Entonces no todos quieren ser sanos. Por eso, muy pocos, mucha gente, o sea, muchas multitudes se acercaban a Jesús, como inclusive esta mujer de flujo de sangre, se acercaban y apretujaban a Jesús porque les intrigaba quizá y tenían como que ese deseo de saber quién era aquel personaje tan revoltoso, al mismo tiempo tan revolucionario, pero no todos querían el milagro de ser sanados de manera integral. Y entonces aquí hubo dos personas o dos hombres que sí quisieron, dos ciegos y un mudo endemoniado. Los dos ciegos dice que daban voces, decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Cómo Jesús hace esos diferentes tipos de preguntas a diferentes enfermos por la diferente condición del por qué los llevó a estar en esa situación, ¿no? O en esa enfermedad. Y entonces a estos dos ciegos Jesús pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos contestaron, sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe, sea hecho. Y a pesar de que Jesús les dijo y literalmente les prohibió que no dijeran nada, que no divulgaran, estos fueron y divulgaron, ¿no? Y qué chistoso, yo puse aquí al final en un cuadro sinóptico que les vamos a mandar el PDF, puse qué chistoso que en ese momento Jesús les dijo que callaran y no callaron, y hoy que tenemos la gran comisión, al revés, callamos y no decimos nada y no compartimos el reino y no compartimos salud, sanidad, ¿no? Sanidad integral. Entonces, pues qué paradoja. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué no callaron? O sea, ¿por qué no callaron? Ya estaba profetizado. Bueno, ¿no? Una ya estaba profetizado y otra también porque ellos estaban bien agradecidos, ¿no? De que los había, de lo que los había sanado y esa sanidad completa de la que estamos hablando, porque estos que lo divulgaban eran porque habían sido sanados integralmente, ¿no? Y es que algo que ahorita que estabas platicando, Lupita, creo que Jesús viene a sanar nuestra alma, viene a sanar nuestro cuerpo y viene a sanar nuestro espíritu. Por eso
es esa parte que Jesús es muy integral y no solamente se dedica a sanar nuestras almas o nuestros espíritus, sino también nuestros cuerpos físicos, porque es necesario que nosotros lo veamos físicamente, porque hoy estaba viendo el testimonio de una chica y ella tenía tendencia al suicidio, ¿no? O sea, por depresión baja y todo eso. Y dice ella que al llegar a la iglesia estaban cantando una alabanza y el ministro que estaba cantando dijo, si quieres pedirle algo a Dios, es tiempo de pedirle, ¿no? Y ella le pidió a Dios, Dios, quítame esos pensamientos de suicidio, ¿no? Y dice que al momento se le puso en blanco la mente, ¿no? O sea, se le quitaron esos pensamientos de suicidio. Entonces, la salvación viene a través de la sanidad, pero del cuerpo, de la alma y del espíritu, ¿no? Bueno, es lo que estamos viendo ahorita. Sí, esta profecía de que decimos que nadie, mirad que nadie lo sepa, está en el versículo 30, está profetizada en Isaías. Ay, ¿dónde está Isaías? No lo anoté. Creo que no lo anoté, sí lo puse por ahí. Ajá. Ahorita sale. Pero está profetizado que callarían. Pero bueno, lo menciona en Mateo 12 del 15 al 21. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Porque justo ahí entramos nosotros. O sea, en el rechazo de Jesús, Isaías 42, 18 al 25. En el rechazo, o sea, su pueblo mismo lo rechazó. Dice, ellos vino y los suyos no le recibieron. Y en ese rechazo es donde entramos nosotros como gentiles. Así es. Salvación para los gentiles, que somos nosotros, que hemos conocido la belleza de Jesús, hemos conocido su salvación, su misericordia, su perdón, muchas cosas. Y estamos justo en ese tiempo, ¿no? Este es el tiempo de los gentiles, y después, por causa de los gentiles, de ese avivamiento, de ese amor por el Dios de Israel, ellos se van a levantar en celo en los tiempos finales, ¿no? O sea que tenemos como un papel importante, pero al final Israel sigue siendo amado. Tenemos un papel de avivar al pueblo de Israel, de decirle, ¿saben qué? Su Dios está haciendo milagros en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Su Dios está cambiando vidas, está cambiando corazones. Su Dios, o sea, no estamos haciéndolos a un lado, sino que los estamos bendiciendo y les estamos diciendo y anunciando eso, ¿no? O sea, el mismo Dios que ustedes, que sus abuelos, que sus antepasados alababan al Padre, es el mismo Dios que nosotros estamos alabando, estamos glorificando, pero a través de Jesucristo, que viene a traer la salvación a los gentiles, ¿no? Y también algo que podríamos checar aquí de estos dos ciegos es cuando que él les le piden a Dios misericordia, no pide que los sanara, le piden misericordia, y estos ciegos sabían que era la misericordia, y la misericordia era que estaban reconociendo que eran pecadores, ¿no? Y de ahí, de ahí parte el arrepentimiento, esa sanidad integral a la que hablamos, de reconocer que somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios, ¿no? Sí, por eso. Porque muchos se acercan a que los sane, pero primero hay que acercarse, o sea, en arrepentimiento. En ese arrepentimiento de que soy pecador. Porque él sabía, ¿no? Él sabía por qué estaba así. Él sabe, porque también por la misma pregunta, ¿no? ¿Creéis que puedo hacer esto? O sea, de perdonarte, de que a pesar de que tú pecaste y por eso estás así, porque esa era la ideología de ese tiempo, ¿no? Cuando les dice, ¿por qué está así? ¿Quién pecó? Él o sus padres, ¿no? Entonces, él sabía que él era pecador, ¿no? Que él era pecador. Entonces, reconocer pues su pecado, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. Sí, porque hay un pasaje que dice que para que un demonio pueda saquearte, primero tiene que atarte. O sea, te ata y ya después entra y saquea toda tu casa.
Y justo eso es lo que hace el pecado, ¿no? O sea, te ata en una manera como que te inmoviliza espiritualmente, físicamente, emocionalmente, porque nos damos cuenta que sin Cristo, aún siendo cristianos, podemos estar sin Cristo, porque a veces nos enfriamos, a veces nos separamos, a veces somos chocantes, somos quejosos, somos faltos de fe. El Espíritu Santo no está avivado porque has matado tanto, más bien has acallado la voz del Espíritu Santo que no somos capaces de escucharle, ¿no? Entonces, lo que hacen los demonios, pues es que nos paralizan completamente y después saquean todo, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra expectativa, nuestra espera en Cristo, muchísimas cosas, ¿no? O sea, podemos hacer una lista súper larguísima de cómo es que el demonio o los demonios, porque hemos dado cabida a los demonios para poder paralizarnos, pero para eso Jesús viene a libertarnos, Jesús viene a hacernos libres en su nombre, o sea, en el único nombre que podemos ser libertados es en el nombre de Jesús. Uh-huh. Y por eso es que tenemos que llamar, dice la Biblia, de muerte a vida. Muchas veces tenemos que interceder por nuestra propia alma, como dijo el salmista: alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Uh-huh. Alma mía, invoca el nombre del Señor. Y hay veces que tenemos que interceder primero por nosotros mismos, en arrepentimiento y fe, levantarnos en el nombre de Jesús, llamar a nuestra propia alma de muerte a vida, y después muchas cosas empiezan a ser restauradas, ¿no? Muchas cosas vuelven a ser, Dios nos restituye, Dios nos reconcilia, nos restaura, y pues bueno, se escribe una nueva historia, ¿no? Pero siempre y cuando queramos, porque justo eso es lo que hizo estos dos ciegos, clamaron: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, pero... Uh-huh. Y estos dos ciegos le siguieron. Dice aquí que le siguieron, ¿no? O sea, a mí me sorprendió esa parte de lo siguieron, porque la mayoría nada más, como dice, cuando pasaba, ¿no? O le llevaron, ¿no? Otros les llevaron a los enfermos, así. Pero en esta parte estos ciegos lo siguieron, y a pesar de que estaban ciegos, lo siguieron. Pero ¿por qué lo siguieron? Porque ellos, como acabas de decir, el Espíritu de Dios, él fue el que les habló, es ese que va pasando, o ese Jesús del que hablan, que sana, ese es el Hijo de Dios, es el Hijo de David. Y esos dos ciegos sabían claramente quién era el Hijo de David, ¿no? El Hijo de David era el Mesías, era el que iba a traer libertad, ¿no? Al cautivo, al oprimido, que es lo que acabas de decir. A veces estamos oprimidos, ¿no? Cautivos a nuestros pecados, a cosas, pensamientos, pero él vino a eso, a libertad. Y estos ciegos sabían que él era el Hijo de David. Por el Espíritu de Dios. Y algo que me surge aquí es que, por decir, él nunca se llamó Hijo de David, ¿no? Él nunca se llamó Mesías, ni nunca se llamó el Cristo, ¿no? Entonces todos los demás lo decían, pero algo curioso, que el anticristo, estaba yo pensando en eso, que el anticristo no van a decir: él es el Mesías, sino él se va a decir a sí mismo. Y porque dice hasta de los falsos cristos, se llamarán cristos, ¿no? Se llamarán cristos ellos mismos. Y es como es algo tan va a ser algo tan palpable, evidente, de que no lo van a llamar, él se va a llamar. Él se va a autonombrar el Mesías, el Cristo, y Jesús no. Y esto abarca, creo que a toda la gente, sin excepción alguna. Y estaba escuchando las noticias, y hay un cantante muy famoso que dice: he intentado trabajar en mí mismo toda mi vida para ser como las personas que me dijeron que necesitaba arreglarme como ellos, y eso solo me hace sentir más cansado y enfadado. Cuanto más me esfuerzo por crecer más, me centro en mí mismo. Continúa diciendo, Jesús es la única persona que me mantiene con ganas de hacer de mi vida
algo para los demás, porque honestamente estoy agotado de pensar en mí mismo últimamente. Justin Bieber. Por uno mismo, ¿no? Sí. Entonces muchas veces luchamos en nuestra mente, en nuestro corazón, pelear por esa sanidad, ¿no? Dios está limpiándonos y hay cosas en las cuales no soltamos o nos cuesta trabajo que Jesús limpie o que purifique esa parte. Yo veo y leo los evangelios y los leo tan rápido que pareciera que todo es así como en un segundo, ¿no? Pero todo lo que esa gente, la historia de toda esa gente, de cómo han sufrido hasta el día que conocieron a Jesús y cómo Jesús les trajo salvación, ¿no? Y cómo Jesús les tocó los ojos, les escupió o simplemente tocaron el manto de Jesús y fueron salvas. Tienen una historia en la cual han intentado buscar ser mejores, pero no han podido, hasta que aparece Jesús, y es lo que menciona Jesús ahí en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces creo que esa parte, creo que Jesús es lo que estamos viviendo también en estos tiempos. Hay personas que quieren ser salvas o quieren ser sanadas por algo, pero están dispersas, ¿no? Y el problema creo que es muchas veces nuestro propio egoísmo como cristianos, de no acercarnos a la gente, ¿no? Sí, algo a mí que me sigue impactando y siempre me va a impactar es que cómo es que Jesús, siendo Dios, en toda su divinidad, en toda su belleza, todo su esplendor, toda su gloria, y que se preguntó, ¿no?, el salmista, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Él es el Rey de la Gloria. ¿Cómo este Rey de Gloria? Dice, Jesús les tocó los ojos. O sea, Jesús siendo bien cercano a mí como persona, a mí como aquella que honestamente fallo una y otra vez, ¿no? Y siempre Jesús me ha tocado. O sea, siempre Jesús ha venido a mi encuentro y con su ternura, con su bondad, como un papá, como un amigo, como mi Señor también, pero bien cercano. O sea, Jesús nos toca y no puede Él hacer un milagro en ti completo, integral, que es lo que estamos hablando, a menos que estés cerca de Él. Si no estamos cerca, pues tampoco un poquito medio, pues es imposible. Él quiere, porque Él siempre quiere. O sea, dice más adelante, una de las cosas que les dijo, después de que, o sea, esto le precede a cuando Jesús les otorga autoridad a sus discípulos. Porque les está diciendo, esta es la manera de hacer las cosas, y para que ustedes puedan tomar esta autoridad, necesitan estar cercanos a mí. Entonces, Jesús quiere, dice, hay mucha mies, pero hay pocos discípulos, hay pocos obreros, hay pocos que quieran hacer ese trabajo. Y entonces, la manera en la que Jesús está estableciendo, pues, como les está enseñando a sus discípulos, miren, esto se hace así, es siendo cercanos de la gente, pero sin perder el contacto o la cercanía con su Dios, con el Jesús, el Mesías, el único que puede sanar, el único que puede perdonar pecados, un pastor es digno de ser admirado y es digno de ser seguido, pero nunca va a ser más digno que Jesús, ¿no? Un líder tal vez es digno de ser admirado si tiene buen testimonio y si está su vida de acuerdo a como viene en la Biblia, es digno de ser admirado y de ser seguido, pero nunca más que Jesús. Y el único que puede restaurar, el único que puede sanar, el único que puede perdonar pecados, pues es Jesús. Por eso aquí lo dice, es un obrero, ¿no? O sea, somos obreros, nos convertimos en obreros del Señor, no tanto pues como líderes, ¿no?
líderes, sino somos obreros, ¿no? Obreros del Señor. Y cuando veamos esa parte de que somos obreros del Señor, ¿no? Uh-huh. Del Señor, entonces pues es cuando vamos a tener esa, pues esa, como dice aquí, vamos a ser como Jesús, tener esa compasión con la gente que no conoce de Dios, que está perdida, como dice aquí, sin su pastor, porque nosotros ya tenemos un pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús es el Jesús es el buen pastor. Entonces, toda esa gente que no tiene su pastor, que es Jesús, pues está perdida, ¿no? Entonces nosotros dice aquí, rogad pues al Señor, y también es algo importante, o sea, que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque cuando precisamente acabas de decir, no se necesita quererse exaltar, ser exaltado, sino querer ser líder, sino alguien a que Dios está enviando, ¿no? Y a quienes está enviando, pues a aquellos que tienen un corazón agradecido en primer lugar con Dios, y dispuesto a hacer lo que su Señor le dice, ¿no? A trabajar, dispuesto a lo que le dice su Señor, obediente, y también tener pues un obrero, porque aquí maneja un obrero. Y un obrero que jornada y que hacía un obrero en esa época, pues trabajaba mucho por poquita paga, ¿no? O sea, y nosotros, o sea, no ve por la paga, ¿no? Sino ve porque te está enviando el Señor, y tienes que obedecer. Y en ese tiempo los obreros eran así de, sí, Señor, ¿no? Lo que usted diga, Señor. Sí, a lo que usted me diga, yo voy y lo hago, y sí señor, ¿no? Ahora no lo vemos así en los obreros, ¿no? ¿No? Quiere que trabaje tiempo extra y no me paga. Voy a echar a mi sindicato, ¿no? Los juzgados ya están cerrados desde quién sabe cuántos, que porque quieren más paga. Y como cristianos tal vez a lo mejor a veces queremos más bendiciones. ¿no? Señor, pues bendíceme, ¿no? Aumentame el sueldo. Sí, porque muchas veces, si me aumentas voy a darte esto, ¿no? Te doy todo. No, y ponemos de pretexto, y por eso decimos, si me sanas a mi hijo, voy a ir a predicar, o voy a servirte. Si me das ese trabajo, te voy a hacer esto, ¿no? Si me das un carro, con el carro voy a ir a predicar a todos los pueblos, ¿no? Entonces, más bien es tener un corazón como lo tuvo Jesús, un corazón compasivo, agradecido a Dios, y decirle, sí Señor. Sí, una vez un pastor, yo le comentaba que yo siempre había querido ser misionera y siempre había tenido ese deseo, y que yo no entendía por qué Dios no me había enviado a mí, ¿no? Y este pastor es pastor, pero es misionero, porque él es de Estados Unidos, se vino aquí a la Ciudad de México y montó pues una iglesia, porque ese pues era su llamado, y me dijo, súper claro, súper directo y bien sencillo, me dijo, Dios llama a los que son obedientes. Y yo me quedé así con mi cara de guato, porque dije, es que la obediencia, pues no cualquiera, no cualquiera dice, sí Señor, como dices, ¿no? Acatar a rajatabla las órdenes que trae el Espíritu Santo. Claro, conforme vas madurando, ahora que ya he madurado, pues es diferente, ¿no? Ya decir, no Señor, sé que me va a costar ir al desierto, y yo por eso mejor digo, sí Señor, pero a veces en nuestra inmadurez, por eso dice Jeremías, envíame a mí, que yo iré, porque tienes que ser enviado. O sea, si tú solito te envías y eres pastor prematuramente cuando no estás listo, eres misionero cuando todavía no estás listo, eres lo que sea, cuando todavía no estás listo de manera prematura y no es Dios el que te envía, pues estás destinado para tener un fracaso rotundo, ¿no? Rotundo. Pero cuando Jesús te envía, ahí ya es otra cosa. Bueno, pero si nos está enviando a todos. Sí. Porque aquí se refiere a que la mies, ya dice, la mies es mucha, ¿no? O sea que la mies ya está. Ya está, sí. La gente ya está ahí. Sí. Y decir, y al final ese fue su mandato, ¿no? Y nos envió a todos. Ir y predicar el evangelio.
haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros, ¿no? Yo me acordé mucho al ver esto y ahorita escuchándote, de que, por decir, el hermano, ¿cómo se llama? Gerardo, el pastor Gerardo, que él es un evangelista, ¿no? Es un pastor de Oaxaca. El pastor de Oaxaca. Yo no conocí su iglesia, ustedes ya fueron. Está en la sierra, en el nudo Mixteco. Pero yo veo al hermano, el hermano está tan sencillo, pero con un corazón dispuesto, con un corazón obediente, compasivo por la gente, y dice, no, el otro día estaba diciendo, no, ustedes aquí la tienen bien fácil de predicar el evangelio, son 2-3 cuadras, no, hasta en la esquina, ¿no? O sea, párense en la esquina y ahí ya pasa la gente a la que le van a predicar, pero ellos tienen que caminar horas para ir a encontrar a las personas a las 4 de la mañana para predicar el evangelio. ¿No? Entonces es algo, pero bueno, nosotros creo que ya lo empezamos a practicar, Luan, Kelly y yo, ¿no se dieron cuenta ustedes? El domingo pasado, lo que ustedes estaban ensayando las alabanzas, me salí con Kelly y Luan, y les digo, vamos allá afuera a caminar, pero dije, ¿qué vamos a ir a caminar allá? ¿Dónde? ¿No? Entonces agarré unos folletos de mi historia y le dije, vamos y ya nos pusimos en la esquina a repartir los folletos, ¿no? Y todos nos los recibieron por los niños. Luan y Kelly ya desde ahorita están siendo llamados, ¿no? Siguen siendo esos obreros. Así es. Entonces yo creo que todos estamos llamados o enviados a ir y predicar el evangelio. Ajá. Ay, eso sí. A todos. Un mudo endemoniado. Dice que echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Este milagro como que está muy escueto, muy corto, pero dice, echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Y la gente decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y justo es lo que venimos hablando, ¿no? Acerca de la dureza del corazón. Ellos a sí mismos se sentían doctores de la ley. Lo eran porque en parte yo he estado estudiando un poco acerca de la ley, acerca del sacerdocio en Éxodo 28, las vestiduras, las medidas del tabernáculo. En parte, los fariseos, antes de que se me olvide, vienen a ser los rabinos de hoy día. Son los rabinos de hoy. Entonces, estos hombres celosos por la ley, que era necesario para que el Mesías naciera de ahí, de ese pueblo, estos hombres sintiéndose a sí mismos doctos de la ley, muy entendidos en la ley, que inclusive de memoria se sabían toda la ley, no entendieron. Porque dice, ya al final, mi reflexión, al final de este estudio, voy a hablar acerca de los que están ciegos y sordos. Porque justo hay un velo en sus ojos y sus oídos están sordos para no escuchar el evangelio, porque si no estuvieran endurecidos en su corazón los judíos, el pueblo de Israel, claro, hay un remanente, siempre lo ha habido ese remanente que ha creído en el Mesías, siendo judíos y creen en el Mesías, hay un remanente, pero como nación siguen estando muy duros, ¿no? Y de hecho, una de las marchas más grandes homosexuales está en Tel Aviv, y en general hoy día Israel está completamente pervertido, ¿no? Muchas personas dentro del mismo gobierno de Israel son homosexuales, casados y con hijos adoptados, ¿no? O sea, es una cosa terrible. Y claro, Dios nunca se va a olvidar de su pueblo. Dios tiene algo con Israel. Lo va a cumplir, pero estos fariseos estaban endurecidos y decían, pues por los demonios, ¿no? Por el poder de Belcebú es que echa demonios fuera esos demonios. Entonces, obviamente era evidente el poder,
la manifestación de un poder en ese momento al ser sanos todos aquellos enfermos, pero decían, bueno, como no es de Dios, para nosotros no es de Dios, y tenían muchos celos, ¿no? Dice que se enfurecían de estas enseñanzas de Jesús y buscaban su muerte y lo querían apedrear y lo perseguían y lo mataban, y al final Judas, de su misma debilidad, dice que él sustraía, ¿no? de los tesoros y de lo que se recaudaba para el ministerio de Jesús. Al final esa misma debilidad lo llevó a entregar a su maestro. Y entendemos que los fariseos fueron duros, en su mayoría siguen siendo duros, pero hay un plan para ellos. Hay un plan de redención, hay un plan de misericordia, y los 144,000 que habla el Apocalipsis, esos son judíos y son primicias para el Cordero. Cuando yo entendí esto, dije, Dios, no has olvidado a tu pueblo. Y muchas veces en el cristianismo, a veces nos han enseñado que Dios, creo que es la doctrina del reemplazo, que Dios desechó a su pueblo de Israel, y Él no lo ha desechado. Sí, que ya Dios no, le ya ama. no. Dios le ama, es Hepsiba, que es lo seguirá deseados, amando, ¿no? amados. Porque fue su pueblo especial. Amén. ¿no? Algo aquí que quisiera comentar acerca de este hombre que pues le sacó el demonio, ¿no? Que estaba endemoniado, dice que era mudo, ¿no? Y estaba yo estudiando y dicen que en ese tiempo, por decir, los fariseos, los religiosos, llegaron a hacer ese tipo de exorcismo, hacían el exorcismo, ¿no? Sacarlos de un demonio, pero que lo hacían por el nombre del demonio. O sea, le preguntaban al demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio pues le decía cómo se llamaba, y entonces así ya sacaban a ese demonio, te digo Juan o Pepe o como se llamara, sal de él, y ya salía. Pero aquí otra vez, como acabas de decir, Jesús lo hace a su forma, o sea, todas las cosas él las hizo a su forma, y era mudo, entonces él, como era mudo, pues no podía decirle cómo se llamaba. Entonces por eso también dijeron, por eso también dijeron, no, pues es que por Belcebú lo hace, ¿no? Porque cómo es que sabe entonces su nombre, claro. Sí, ¿no? Sí. Pero Jesús otra vez diferente, o sea, contradiciendo a las costumbres que ellos estaban teniendo, y como limitando a Dios, ¿no? Limitándole a Dios a su forma de ellos de hacer las cosas. Y otra cosa que también quería comentar, y como ustedes ven, o sea, dice aquí que, porque podemos, muchos ahora hay doctrinas que si dicen, ese está mudo, está endemoniado. Si está ciego, está endemoniado. Si está sordo, está endemoniado. Si tiene parálisis cerebral, está endemoniado. Si tiene epilepsias, está endemoniado. Entonces también no podemos llevar a todas las enfermedades a que tengan todas demonio, porque lo vemos en otros milagros, inclusive a los ciegos nunca les dijo, pues voy a sacar el demonio. Entonces no podemos decir que todas las enfermedades son endemoniadas, ni por decir cuando un cristiano se enoja, y ya muchos dicen es un demonio que se le metió, o un demonio que lo poseyó, un demonio que lo atormenta. ¿Será cierto que es un demonio? Porque se airó, porque se enojó, porque no podemos endemoniar todo, porque también está la carne, y eso es que el demonio, y todo le echamos la culpa a Satanás o a los demonios malos, ¿no? Los demonios pues son espíritus, seres malos, ¿no? Que te producen hacer cosas que producen cosas malas en las personas, ¿no? Pero no todas las cosas que producen en uno son de Satanás, es nuestra carnalidad, como dice por ahí la Biblia, somos atraídos, nuestras propias concupiscencias, nuestras debilidades, nuestros traumas, también esas cosas que son transmitidas por nuestros antepasados, por nuestros papás, por nuestros abuelos, enfermedades que la diabetes, o son cosas que se van pasando de generación en generación, que de una forma u otra Dios las puede quitar. No son llamadas como tal demonios, pueden ser maldiciones,
pueden ser pactos, o sea, no todo es que está la persona endemoniada, ¿no? Creo que sí hay una, o yo creo que a principios de los 2000 estaba eso de moda, ¿no? Que todo era demoníaco. Y pues a todos se le ataba, a las cobijas, a las caricaturas, a los juguetes. Entonces creo que sí tenemos que tener mucho cuidado y ser como sensibles en esa parte, ¿no? O sea, siempre es declarar la salvación, la palabra de Dios para las personas, ¿no? Ok. Sí. Dice, hay un pasaje que dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Que es lo que les decía hace ratito. Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Porque un poquito antes dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el reino de Dios. Ese es el pecado imperdonable, porque de el principio Jesús, después de su ayuno de 40 días, comenzó y dice a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Juan el Bautista le venía preparando el camino, diciendo este mismo mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y justo es el mensaje que Jesús les estaba trayendo a los fariseos, pero no entendieron por la dureza de su corazón, por su posición económica, por su influencia en el pueblo, por su influencia política, por su influencia en el mismo, porque dice que hay una parte, estaba yo estudiando que había alguaciles. Ajá. Y estos alguaciles eran como una policía, creo que no aquí no lo estudié creo que ayer en la noche en otra cosa, pero decía que los alguaciles eran como policías dentro del pueblo de Israel que estaban bajo las órdenes de estos hombres, de estos fariseos. Entonces tenían influencia no solamente política en el gobierno y también, pues no es como un ejército, pero sí un tipo de autoridad de vigilancia, ¿no? Judicial. Como de vigilancia, de policía. Y entonces este tipo de influencia no era tan fácil dejarlo, ¿no? Como aquel joven rico. Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ya lo hice. O sea, el tamaño de su revelación era el tamaño de la expectativa de Jesús. Para el hombre rico era, si cumplo los mandamientos, o sea, el hombre rico limitó a ese estándar a Jesús. La salvación. Cumplir los mandamientos. Pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. No porque está diciéndole a todo el mundo, vende todo lo que tienes y sígueme, sino porque el estándar de aquel hombre era, cumplo los mandamientos, cumplo con Dios, se acabó, heredo la vida eterna. Pero Jesús le está diciendo, eso no te es suficiente. Eso no te es suficiente. Y por eso María de Betesda, y por eso muchos hombres y muchas mujeres que se arrepintieron o sea, literalmente se postraron ante Jesús. Y postrarte es una condición física, literalmente física, en el alma y en el espíritu. Te humillas y le dices, Señor, necesito ser restaurado, restablecido en todo, o sea, de manera integral, que justo lo que estamos hablando, sí, la salvación, cuerpo, alma y espíritu. Haz algo conmigo porque necesito tu ayuda. Y eso que dices de del reino de los cielos, sí, o sea, si lo entendemos bien, claro, que el reino de los cielos, ¿qué era? Las buenas nuevas, la salvación. Entonces, si rechazaban el reino de los cielos, o sea, las buenas nuevas, pues estaban rechazando pues la salvación, y pues si rechazaban la salvación, pues no eran perdonados. O sea, no iban a tener el perdón. Era lo único que no se iban a poder ser perdonados si estaban rechazando la salvación. Y es como ahorita, en nuestros tiempos, ¿cómo podría hacerse eso, no?
O sea, aceptan a veces pues una religión, ¿no? Una religión, no es que yo soy católico, yo soy esto, yo soy aquello, pero no están recibiendo la esencia de ese reino de los cielos que vino a traer Jesús, las buenas nuevas, ¿no? Que la salvación te la da Jesús. Y como cristianos, también nos cuesta trabajo. Es que el fariseo dentro de nosotros vive a todo lo que da, seas de cualquier religión. Ah, sí. O sea, no, es una herejía lo que voy a decir, una loquera, pero el espíritu del fariseísmo que vive dentro de nosotros vive en todos y en cualquier religión, porque al final es por obras y la salvación no es por obras, o sea, no es por cumplir la ley. De hecho, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, no recuerdo la cita, pero si tú lo buscas en Google, maldito el que está bajo la ley, porque el que incumple uno de los mandamientos está siendo transgresor de todos los mandamientos. Y por eso es que Jesús se hizo maldición en la cruz, para que nosotros ya no fuésemos maldición, sino fuésemos perdonados en Cristo Jesús, ¿no? Y no necesitamos otra cosa más que el perdón. Claro, ya conforme vas avanzando con tu conocimiento en Jesús, miras todos los aspectos de Jesús, y bueno, es impresionantemente hermoso todo él, y tú quieres vivir en santidad porque lo amas, porque quieres estar cerca de él y continuamente cerca, y eso es lo que a ti te lleva, o sea, enamorarte de Jesús es lo que te lleva a la santidad, pero no en una manera cuadrada, sistemática, bajo la ley, bajo estrictos requerimientos, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a contristarnos de nuestro pecado. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a un genuino arrepentimiento, a una genuina conversión y mirar a Jesús y decir, oh, es el Espíritu Santo. No es la ley. O sea, la ley está para decirnos, esto es lo que eres, o sea, esto es lo que debes de ser, y entonces al no ser lo que debes de ser conforme a la ley, todo lo demás es lo que eres tú. O sea, que estamos manchados, podridos, de hecho, ¿no? Hay un versículo, como estamos podridos, desde la planta de nuestros pies hasta la cabeza. Hasta la cabeza. Hay hinchazón y podrida y llaga, ¿no? Pero justo viene Jesús para decirnos, no estás perdido, ¿no? O sea, la ley nunca fue suficiente y nunca será suficiente para salvación. Nunca va a ser suficiente. No, y aunque hagamos milagros, ¿no? Ya como cristianos, porque también mandó, ¿no? O sea, también Dios usa al cristiano para hacer... Para sanidades. Para sanidades, tan solo como acabamos de ver, ¿no? O sea, es un evangelio integral. Tú vas, le predicas a alguien y no solamente acepta, o sea, es libre y acepta esa salvación de su alma, sino también es libre de las cosas que tenga físicamente, ¿no? Entonces, pero dice, no porque hiciste milagros, dice no, ni aún así, aunque hicieras milagros, pero yo te voy a decir, en el último momento nunca te conocí, ¿no? Me llamaste Señor, Señor, hiciste milagros, hiciste esto, hiciste aquello, pero yo en ese día te voy a decir, nunca te conocí, ¿no? Entonces, él mira nuestro corazón, ¿no? Y tenemos que ser de un corazón sincero ante Dios, ¿no? Ante Dios. Y reconocernos como esos ciegos, ¿no? De pecadores, y decir, aquí estoy, Señor, porque también ellos le dijeron, sí, Señor, también lo estaban reconociendo como Señor. Como Señor. Entonces solamente reconocerlo, sí, Señor, ¿no? Somos obreros, ¿no? No somos dignos de nada, ¿no? No somos dignos de nada, sino solamente de decir, sí hago lo que tú me dices, ¿no? Sí, Señor. Ya, pues nada más concluir con esta parte de sordos y ciegos. Isaías profetizó acerca de ellos, acerca de los fariseos, y dice Isaías 42, 18 al 25, que todos estos, dice, bueno, habla acerca de los ciegos y los sordos. Es que acá lo tengo un poquito más, como ya subrayado, y dice que los sordos y los ciegos
Lo voy a resumir, tú lo buscas en tu casa, lo lees, lo estudias, Isaías 42, 18 al 25, pero en resumen, los sordos y los ciegos no advierten del porvenir, no advierten del peligro. Son saqueados, pisoteados, atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, son botín, saqueadores, no quisieron andar en los caminos de Dios, ni oyeron tampoco su ley, no entendieron, y esa misma falta de entendimiento los consumió y no quisieron hacer caso, ¿no? Entonces creo que en algún momento de nuestra vida, de nuestro mismo cristianismo, como personas, siendo cristianos, no siendo cristianos, pues podemos estar en esta condición, ¿no? A veces siendo cristianos nos endurecemos, nos enfriamos, y no siendo cristianos, pues todavía más, ¿no? Porque estamos alejados de la esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria solamente es Jesús. Quisiera comentar un poco y terminar con el versículo de Romanos 10, 14 y 15. Sí. Y pues igual, ¿no? Meditemos en estos versículos. Uh-huh. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y como cristianos tenemos ese mandato del Señor. Y como obreros tenemos que decirle sí, Señor. Sí, envíame a mí. Sí, así es. Así es. Pues bueno, tenemos que hacer nuestra labor. Y pues Dios te bendiga. Si no alcanzaste a escucharlo todo, pues ya desde el principio lo vamos a subir también a YouTube. Ya tenemos nuestro canal. Si todavía no nos sigues, suscríbete a nuestro canal, porque necesitamos por lo menos 50 suscriptores para hacer en vivos. Pero bueno, pues Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo. Bye.